Gente bella, ¿qué tal? Bueno, en el tutorial anterior hemos hecho este monedero con cierre metálico y vamos a hacer en esta ocasión otro monedero con esta misma cenefa, pero en este formato. ¿Qué les parece? Así vamos a ver las dos maneras en las que podemos hacer el mismo monedero, pero en formato distinto. Los materiales son los mismos que hemos utilizado para hacer este monedero. Son los mismos colores: hilo acrílico de 2 milímetros, aguja de crochet 1,75, un marcador de hilos, de puntos, perdón, hilo y aguja normal de coser, y en lugar de ponerle un cierre metálico le vamos a poner una cremallera. Es la diferencia. Bien, vamos a comenzar. Comenzamos haciendo 25 cadenetas. Este primero no cuenta porque es el nudito de inicio. A partir de aquí vamos contando 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 25. Cuando ya tengo las 25 cadenetas, hacemos una cadeneta más de subida y vamos a empezar a tejer aquí nuestros puntos bajos. Y también vamos a incorporar los dos hilos con los que vamos a trabajar. Entonces, sobre la hebra con la que estamos trabajando, colocamos los hilos y vamos a ir tejiendo aquí alrededor. He hecho un punto bajo, vamos a hacer otro punto bajo. Si ven, y lo saco por encima aquí y ya quedan los hilos en el interior de nuestros puntos. Ya sé que alguna de vosotros ya lo sabéis porque lo están haciendo y tal, pero hay quienes están empezando y no saben bien cómo hacer, entonces por eso lo estoy mostrando despacito. Bien, vamos a tejer nuestros 25 puntos a lo largo de la cadeneta. He hecho 25 puntos bajos sobre la cadeneta. En este último punto, en el que hace 25, hacemos 2 puntos más. En total va a haber 3 juntos, hacemos 2 puntitos más y ahora empezamos a tejer al otro lado de la cadeneta, con lo cual tendremos otros 25 puntos de vuelta. Vamos tejiendo un punto en cada punto hasta llegar al otro extremo. He hecho los 25 puntos. En este, que es el que hace 25, voy a hacer 2 puntos más, con lo cual tendremos 3 puntos juntos en cada extremo. Y aquí comenzaríamos nuestra nueva vuelta. Ahora sí, ya cogiendo tan solo la hebra de atrás del punto. Y aquí comenzaríamos nuestra vuelta. Vamos a marcarla. Y vamos tejiendo un punto en cada punto. Y pues en este momento deberíamos tener 54 puntos. Comenzamos ya con la siguiente vuelta. El primer punto ya lo tengo aquí marcado. Entonces vamos con un punto en cada punto. Recuerden siempre coger la hebrita trasera. Y nos vamos hasta el final, hasta el otro extremo.
he tejido 25 puntos y en estos 3 que nos hacen la curvita vamos a hacer 3 aumentos, es decir, aquí vamos a hacer 6 puntos, 2 en cada punto. Tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora seguimos haciendo un punto en cada punto. Y haríamos otros 25 a este otro lado. 25 puntos. Y cuando llegamos a este extremo, pues haremos igual. Haremos 3 aumentos. Tengo 1. Tengo 2 aumentos. Y un tercer aumento que está aquí. Bien. Comenzaríamos la siguiente vuelta. Entonces vamos de nuevo tejiendo un punto en cada punto. Es decir, como es un rectángulo, los aumentos siempre van en los extremos. Y esta parte, pues la hacemos un punto en cada punto. Bien. Entonces vamos tejiendo aquí un punto en cada punto hasta llegar a la curvita. Y ahora vemos lo que hacemos. Bien, ahora esta es la zona de la curva donde estamos emplazando aumentos. Entonces ahora mismo aquí tenemos que estén centrados 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Así que en esos 5 puntos vamos a hacer aumento. Bien, entonces tendremos 5 aumentos que serán 10 puntos. Entonces hacemos 2 puntos en cada punto. Aquí tenemos primer aumento, segundo aumento, tercero, cuarto aumento, quinto aumento. A partir de aquí, pues vamos tejiendo un punto en cada punto. Ya estoy en el otro extremo y de nuevo hago los 5 aumentos igual que hicimos en el otro extremo. Ya tengo un aumento, segundo aumento, tercer aumento, cuarto y quinto aumento. En este momento yo tengo 68 puntos. Vamos a ver, son 24, 24, 48, más 10, 58, más 10, 68. Necesitamos tener 72, por lo tanto nos faltan 4 puntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues que en la siguiente vuelta vamos a hacer 2 aumentos. Voy a quitar esto ya, porque esto está aquí estorbando más que otra cosa. En la siguiente vuelta haremos 2 aumentos a cada extremo, ¿vale? Y de esa forma obtendremos 72 puntos, que son lo que necesitamos para nuestra cenefa. Recuerden, en el que hicimos anteriormente, ya os expliqué que cada uno de estos motivos de extremo a extremo ocupaban 24 puntos. Es el mismo diseño, por lo tanto también nos ocupa 24 puntos el motivo. Entonces necesitamos 72 puntos aquí
alrededor para poder ubicar nuestra cenefa. Bien, voy a empezar a tejer lo que es la parte de un punto en cada punto y ahora vemos. He tejido 27 puntos y ahora aquí bien centraditos los dos aumentos que vamos a hacer. Hago un aumento, hago un punto normal y hago el otro aumento. Entonces ya hemos aumentado 2 puntos a este lado y seguimos tejiendo un puntito en cada punto hasta llegar al otro lado. Y aquí en este otro extremo pues hago igual. Hago un aumento, el puntito central lo hago normal y a continuación hago otro aumento y finalizo la vuelta. Al al finalizar la vuelta debemos tener 72 puntos. Que se me traba la lengua. En fin, que aquí ya comenzaríamos nuestra siguiente vuelta haciendo un punto en cada punto y ya sin aumentos, simplemente un punto en cada punto porque ya tenemos todos los puntos que necesitamos, que son 72. Yo voy a darle la vuelta y seguimos. Ya tejí la vuelta de un punto en cada punto, solo que esta vuelta no la he finalizado hasta llegar al marcador, porque vamos a empezar ya con la cenefa. Y para que nuestra cenefa nos quede bien centradita, vamos a comenzar aquí, justo en el centro, aquí, el primer punto de nuestra cenefa. Aquí vamos a hacer, yo cerré el punto ya en blanco, hacemos un punto en blanco, cerramos al color de base, que es el rojo oscuro. Voy a quitar el marcador porque el marcador en verdad ya de poco me vale. Bien, ahora contamos 9 puntos en este color. Si has hecho el otro monedero ya sabes cómo va la cenefa. Si no lo has hecho, no pasa nada. Aquí lo volvemos a hacer. Son 9 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El que hace 9 cerramos en blanco. Uy, aquí. Hacemos un punto. Retomamos el rojo. Hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio a rosa. Hago un punto en rosa. Cierro en rojo. Hago un punto rojo. Cierro en rosa. Hago un punto rosa, cierro en rojo,
hago 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, cierro en blanco, aquí contaría 9 puntos en rojo y haría un punto en blanco, ¿eh? Estamos repitiendo, ¿eh? Aquí ya contamos 9 puntos, a ver, aquí, porque comenzaríamos aquí, ¿eh? Entonces 5 puntos, igual que hemos hecho aquí, hacemos 5 puntos, uno blanco, contaríamos 9 puntos en rojo, hacemos un punto blanco que nos debería coincidir también aquí centrado. Y volveríamos a repetir esta misma secuencia 3 veces. Acabada la vuelta con 5 puntos en rojo, el último lo cierro en blanco y hacemos 2 puntos. 1 y 2. Cambio a rojo y hago 7 puntos. Voy a ir un poquito más rápido con este porque esta cenefa ya la hemos hecho antes. La hemos hecho en el otro monedero. Entonces no me voy a parar mucho. Cuando tengo 7 puntos me paso al blanco para hacer 2. Hago uno sobre el rojo, el otro sobre el blanco, cierro otra vez en rojo y me voy al siguiente, ¿qué? Aquí. En lugar de 5 puntos que teníamos antes, ahora vamos a hacer 4. Aquí 3, 4, el que hace 4. Cerramos con rosa. Hago 2 puntos. 1, 2. Voy al rojo para hacer un solo punto. Y repito 2 puntos en rosa, 4 en rojo. Vamos descendiendo, ¿sí? 1 y 2. Y aquí cambiamos al rojo. Y hago estos 4 puntos, los hacemos aquí y repetimos la secuencia. Donde tenemos mayor separación, el rombo o el dibujito va cerrando hacia adentro. Donde tenemos poca separación, el dibujito se va abriendo hacia afuera, ¿vale? En esta siguiente vuelta haríamos, en lugar de 2 puntos, haríamos 3 puntos en blanco. Aquí ya no tendríamos 7, sino 5 de separación en rojo para repetir 3 puntos en blanco. Aquí tendríamos 3 puntos de separación para hacer 3 puntos en color rosa, 1 en color rojo, que es el que tenemos aquí, y aquí empezamos a descender, es decir, a repetir igual. Aquí tenemos 2, pues serían 3. 3 puntos en color rosa, 3 en rojo, 3 blanco, 5 rojo, 3 blanco. Estamos ya repitiendo lo que tenemos aquí en un principio. Yo me he adelantado un poquito, pero por eso ya voy explicando lo que hice. Acabada la vuelta, el último punto lo cierro en blanco. Y en esta vuelta, pues serían 4 puntos en blanco. Aquí tenemos 3 de la vuelta anterior, pues ahora es un puntito más. Hacemos 1, 2, 3,
el cuarto sobre el rojo de la vuelta anterior, cerramos en rojo y ahora aquí nos quedan un punto, 2 y 3 puntos en rojo de separación. Cerramos otra vez en blanco para hacer los 4 puntos en blanco. No me estoy parando mucho porque este es el mismo diseño que hemos hecho ya en el otro monedero, por lo tanto estoy pasando un poquito así rapidito por si alguien no ha visto el tutorial anterior, pues al menos para que no esté demasiado perdida. Pero si quieres verlo más despacito, pues te invito a que mires el tutorial del monedero anterior. Ahora aquí, una vez hemos hecho los 4 en blanco, aquí hacemos 2 en rojo y nos vamos al rosa para hacer también 4 puntos en rosa. Haríamos el primero sobre el rojo de la vuelta anterior, los otros 3 sobre los 3 rosas de la vuelta anterior, un punto rojo y aquí repetiríamos de nuevo 4 en rosa e iríamos retrocediendo los pasos y repitiendo el motivo. En esta siguiente vuelta seguimos ampliando el dibujo y por lo tanto ya tenemos 5 puntos en blanco, uno solo en rojo y repetimos 5 en blanco, 1 en rojo, 5 en rosa, 1 rojo, 5 rosa y volveríamos a repetir. Tendríamos de nuevo aquí lo que hemos hecho aquí y así toda la vuelta. En nuestra siguiente vuelta vamos a comenzar a, digamos, cerrar este dibujo que tenemos. Entonces, donde hemos estado haciendo la línea recta, vamos a empezar a hacer los entrantes, es decir, tenemos un punto en rojo sobre rojo y hacemos otro punto rojo sobre el blanco. Y ahora aquí vamos a hacer 4 puntos en blanco, que son los que tenemos aquí. Es 1, 2, 3, 4. Cerramos con un punto rojo y nos vamos de nuevo al blanco para hacer los 4 puntos. Aquí hacemos un punto rojo sobre el blanco de la vuelta anterior y otro sobre el rojo de la vuelta anterior. Aquí nos vamos al rosa y también hacemos 4 puntos. Cerramos con rojo y hacemos 3 puntos. Uno sobre rosa, otro sobre rojo y el otro sobre rosa. Y aquí
repetiríamos de nuevo los puntos en color rosa que hemos hecho a este lado, que son 4. Y así es como se va viendo. Esta espiguita va cerrando, esta espiguita va abriendo. Se ve bonito, ¿eh? Es que queda muy bonito. Miren qué belleza. En la siguiente vuelta repetimos de nuevo adentrándonos un punto sobre la zona del blanco de la vuelta anterior. Y en este caso tendremos 3 puntos en color blanco. 1, 2, 3. Nos vamos al rojo para hacer un punto y luego repetiríamos los 3 puntos en blanco. A continuación nos vamos con los puntos en color rojo. Hacemos el primero sobre la zona del blanco. Y ya hemos reducido el blanco por este lado y ahora por este. Hacemos 1, 2, 3 en rojo y nos vamos al rosa. Donde vamos a hacer 1, 2, 3 puntos en rosa. Nos vamos al rojo y donde antes teníamos 3, ahora vamos a tener 5, porque ocupamos este puntito de la zona del rosa más los 3 más el otro punto del rosa. Y volveríamos a hacer los 3 puntos en rosa que tenemos aquí. Y así es como se va viendo el dibujito. En esta siguiente vuelta hemos vuelto a adentrar la zona del rojo un punto más hacia la zona del blanco, dejando tan solo 2 puntos en blanco. Entonces hacemos 2 puntitos en blanco, 1 en rojo, 2 en blanco. Aquí ahora nos quedan de separación 4 puntos en rojo para hacer 2 en color rosa, 2, 4, 6, 7 puntos en color rojo y otros 2 puntos en color rosa. Aquí volveríamos a repetir. En color rojo, pues haríamos 1, 2, 3 y el cuarto sobre la zona del blanco para continuar con los 2 puntos en blanco que tenemos aquí. Y así es como se va viendo. Y en esta siguiente vuelta, como nos quedan aquí 2 puntos, pues este primero lo hacemos en rojo, pasamos a blanco, hacemos un punto, cambiamos a rojo, hacemos un punto. Con esta vuelta estamos acabando el dibujito, la cenefa. Nos vamos al blanco, hacemos un punto, nos vamos al rojo, y hacemos
hacemos aquí 5 puntos en rojo, 3, 4, 5, un punto en rosa, retomamos el rojo y hacemos 9 puntos en rojo. Cambiamos a rosa, hacemos un punto, nos vamos al rojo y hacemos 5 puntos. Y así es como se está viendo el dibujo ya acabado. Aquí hemos empezado con un punto y aquí estamos con un punto. La siguiente vuelta, y ya para encuadrar nuestro dibujo, pues haremos un punto en cada punto utilizando el color base, en mi caso el rojo. Y así es como se ve la cenefita o dibujito que hemos venido haciendo. Voy a acabar la vuelta y vemos lo siguiente. A continuación le vamos a dar altura a este monedero. Entonces, de esta misma forma que hemos hecho esta vuelta, de un punto en cada punto en el color base, vamos a hacer 5 vueltas más. Ya hice todas las vueltas y en este momento mi monedero está midiendo, perdón, le he puesto por el lado de las pulgadas, 9 centímetros y medio exactamente, que es la medida que pretendía. Así pues, en este momento ya lo que nos queda es aquí cerrar esta última vuelta. Podemos cerrar con un punto deslizado, cadeneta y cortar el hilo, porque ya lo que nos queda es ponerle la cremallera. Listo. Estas puntitas quedan ya escondidas también. El siguiente paso es ya colocar la cremallera o cierre. Entonces, bueno, yo tengo aquí sujeto con unas pincitas el lugar donde yo considero que mi cremallera debe ir. Y ahora pues simplemente es coser a todo alrededor para que ya la cremallera quede fijada. Es importante que lo pongamos, o sea, que lo sujetemos de alguna forma para asegurarnos que nuestra cremallera queda recta, queda derechita. No se queda una pata un poco más larga que la otra, porque si no luego nuestro monederito nos va a quedar torcido. Y es muy importante que esto quede bien centradito. Voy a coser la cremallera y vemos el resultado. Ya quedó la cremallera puesta. Le he colocado este adornito. Esto es opcional si quieres ponerlo bien. Si no, pues no pasa nada. Y también le he puesto la plaquita esta de handmade o hecho a mano. Y de esta manera ya queda el monedero acabado y listo para regalar o vender. Aquí ya hemos visto que este mismo diseño lo podemos poner en formato base redonda, cierre metálico, o este otro formato rectangular con cierre cremallera.
Es el mismo diseño, el mismo dibujito. Espero que les guste, que disfruten haciéndolo y muchísimas gracias por estar ahí. Que lo disfruten. Hasta luego.